Pero muy buenos días, amigos oyentes. En efecto, estamos este sábado en una cita ya casi obligada aquí en Tu Carrera, conociendo la novedad del mundo educativo, pero sobre todo en materia de orientación vocacional, ayudando un poco a los jóvenes estudiantes a obtener la información que le permite escoger de manera correcta una carrera profesional. Este sábado que pasó tuvimos una excelente experiencia. Fue nuestro primer taller familiar. Elige tu carrera. Padres, madres y estudiantes estuvieron en Alta Plaza, en la zona de actitud, compartiendo vivencias, experiencias, datos para, sin duda, reflexionar sobre la decisión más importante de su vida, que es escoger su carrera. Y aquí, como siempre, Tu Carrera en las diferentes plataformas, en Instagram, en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, también en nuestro canal de YouTube y nuestra página web www.tucarrerapty. Hemos presentado el contenido relevante que le ayude a usted en ese proceso, que es eso, un proceso, no es una actividad, no es un momentito, no es una prueba académica, es un proceso que usted desde muy temprano, desde los 15 años, un poco más temprano, debería de reflexionar junto a sus padres para escoger de manera correcta. Estamos, como siempre, bajo las ondas hercianas de Radio Panamá 94.5, también en vivo en su aplicación móvil y su página web. Vamos a entrar en materia que en esta ocasión nos acompaña una amiga de la casa, Natalia Fernanda Tieso, de la empresa Mapelvier. Mapelvier es una empresa dedicada a la formación de docentes, estudiantes en el inglés, una empresa canadiense, y ella es la directora para Latinoamérica de Pam Mapelvier, y también es una apasionada del mundo educativo, también de la comunicación, y ya como la segunda parte de la conversación, Natalia, pero ya con objetivos muy a corto plazo. Bienvenida a Tu Carrera y siempre bien recibida, porque sabemos que también hay que apostar al inglés indistintamente de la profesión para tener una salida profesional complementaria en un mundo en donde ya no existen las fronteras. Bueno, muchas gracias por la presentación, Juan Carlos. Un lujo estar acá con tu audiencia, así que encantada de estar nuevamente en Panamá. Sí, comenzamos, como decía, es el siguiente paso de una conversación de hace unos meses atrás. ¿En qué momento estamos en cuanto a esas alianzas con colegios, con docentes, para tratar de, a través de la metodología de Mapelvier, aumentar la cantidad de docentes, de estudiantes y por ende de profesionales que abren una segunda lengua, y en este caso el inglés? Creo que para comenzar la conversación vale la pena compartir buenas noticias. La verdad que en diciembre salieron los resultados PISA, que es una evaluación que se realizan a los alumnos de 15 años en educación privada y pública sobre las habilidades de las matemáticas, las ciencias y la lectura. Y si bien es cierto que en el mundo bajó el promedio unos 11 puntos, la buena noticia de Panamá es que subieron 14 puntos en promedio, 4 puntos en matemática, subieron también en ciencias 11 puntos, 23 exactamente, y en la lectura también subieron unos 15 puntos. Entonces, estas son buenas noticias. ¿Por qué? Porque entendemos que hay mayores esfuerzos para desarrollar estas habilidades tan importantes. Pero también vale la pena comentar que hay una investigación que se realiza todos los años, EPI, que la realiza English First, que es una organización que mide el dominio de los adultos del inglés, y es acá donde Panamá está en el número 16 de los 20 países de América Latina, en el puesto 71 del mundo. Y es justamente donde nosotros, luego de haber explorado un poco Panamá el año pasado, cuando también tuvimos esta primera entrevista, nos dimos cuenta que entendemos que desde la metodología canadiense, desde la enseñanza de inglés por inmersión, podemos hacer una gran diferencia en este país, porque la verdad es que es un hub tanto económico como financiero. Sabemos de todas las actividades de turismo que también se realizan aquí en Panamá, y es esencial entonces el inglés. Y por eso esta metodología canadiense de esta red de colegios Maplebear, entiendo que está en un lugar propicio para empezar a marcar la diferencia y establecer alianzas con colegios y también con educadores e inversores. En ese mismo sentido de lo que ha percibido Panamá per se, su planta docente, su metodología, ¿cómo nos encontramos tomando en cuenta que hay
número importante de colegios que son bilingües, se presentan como bilingües. ¿Cuáles son los datos al menos de referencia? Porque obviamente siempre se puede mejorar. Mira, en primera instancia hay que marcar una diferencia entre qué es un colegio bilingüe y qué es un colegio con inglés intensivo. Quiero decir, aquellos colegios que enseñan inglés como lengua solamente tienen carga horaria quizás intensiva y aprenden los alumnos inglés. Nosotros lo que hacemos es enseñar en inglés, pero enseñar las matemáticas en inglés, las ciencias en inglés. Y es ahí donde, además de la carga horaria que vos tenés 50 y 50%, el bilingüismo lo que te permite es desarrollar otras habilidades, otras destrezas mentales. ¿Por qué? Porque cuando vos aprendés como alumno las matemáticas en inglés, cambia también tu forma de el pensamiento crítico, de la resolución de problemas, además de que el vocabulario también se enriquece. Y en nuestro caso, nosotros hablamos de un bilingüismo por inmersión. ¿Qué quiere decir? Que a partir del método canadiense, donde la verdad es que tienen una sociedad bilingüe, nosotros traemos ese enfoque para particularmente nivel preescolar. Entonces, los alumnos de 2 a 5 años aprenden solamente inglés y recién en el último año de preescolar, cuando tienen 5, incorporamos el 25% de la alfabetización en español. ¿Por qué? Porque entendemos que el alumno desarrolla distintas las habilidades cuando aprende inglés, no de la manera tradicional, de esto de gramática, sino que justamente aprende jugando, cantando, a partir de las historias que cuenta la maestra, a partir de hacer propio el idioma. ¿Y a qué me refiero con esto? Los alumnos al comienzo, cuando son tan chiquitines, no es que a los 2 años van a conversar en inglés, pero van a reconocer sonidos o palabras o movimientos. Entonces quizás las maestras les cantan una canción y los chicos se mueven a partir de las partes del cuerpo que señalan o los colores. Entonces, justamente lo que es distinto es esta dimensión de qué es un colegio bilingüe. Tiene que ver con enseñar asignaturas en inglés, disciplinas en inglés y también que uno aprende de la cultura. Entonces, uno también enriquece su propia cultura local a partir de las festividades, comidas, pero puede también aceptar las diferencias, se enriquece su propia identidad local desde un lugar de respeto también, Juan Carlos, este respeto por las diferencias. Entonces, también sabemos que justamente en Panamá, en este contexto, la gran mayoría de las búsquedas de medios o de posiciones medianas de gerenciamiento requieren el inglés. Entonces, también el inglés lo que te permite no solo es viajar o relacionarte con personas de otras culturas, sino también una movilidad social ascendente. En ese sentido, escuchándola, dándonos esta respuesta, me vienen a la mente varios recuerdos, varias referencias. Uno, en Panamá hay algunas organizaciones de intercambio de estudiantes en donde se trasladan los chicos en medio año, junio, para parearlo con el año estadounidense, ¿sí? Ellos van a lugares donde no hablan español y regresan empalmando un año con el otro. Eso es una metodología. Otro pasaje que me viene a la mente es escuelas de inglés para profesionales donde desde que abres la puerta hasta que te despides, hablas en inglés. Pero ahí viene el punto. Lo difícil es tener que seguir pensando en español, en el caso el segundo ejemplo. Eh, Creo que en el primero es como más inmersivo el proceso, es como, está bien la expresión, debo aprender a pensar en inglés y por eso lo intensivo de la metodología. Exacto, y por eso nosotros hacemos este enfoque de inmersión cuando los alumnos son tan chicos y son esponjas y no es un proceso consciente. Adquieren el idioma de manera natural, de manera auténtica, como lo adquieren cuando hablan con los padres en el español, ¿no? No es que la mamá se sienta a explicarle gramática. Y justamente lo que nosotros vemos es que cuando los alumnos aprenden a jugar con sus compañeros, a cantar, hasta te diría juegos hoy en tecnología en inglés, es una manera más auténtica y se nota mucho también en la manera de pensar y también, ¿sabes qué? En la pronunciación y en la fluidez.
se comunican de manera más natural. Y eso es una gran ventaja de la metodología, por eso la traemos también de Canadá, como te decía, porque ahí es un ambiente inmersivo. Entonces nosotros lo que queremos es replicar esta autenticidad de la enseñanza y aprendizaje, y por eso también es muy importante que nosotros trabajamos con pocos alumnos, no más de 18 o 20 alumnos, y con 2 maestros. Entonces los dividimos a los alumnos en centros de aprendizajes o esquinas. Vamos a decir que mientras algunos alumnos están con lectoescritura en grupos de 4 o 5 alumnos, otros alumnos están jugando con las masas mientras escuchan otra canción, con una maestra asistente que después comienzan a hablar sobre las primeras nociones de las matemáticas, entendiendo cómo el juego con los rastis o con la programación y la robótica en el futuro, cómo se construye a partir de patrones. Entonces, creemos que esa es la gran diferencia que trae nuestro modelo y que va a ser como bien abrazado o con una gran bienvenida en Panamá, porque hay una necesidad, justamente como te decía, de esta investigación de que el inglés es bajo. Entonces, entendemos que puede potencializar esta diferencia. Pero sí, cuando vos me hablabas de este intercambio, nosotros lo que tenemos es un intercambio justamente para los alumnos de 15 años, pero de una experiencia. Entonces son 15 días donde los alumnos se pueden ir a Canadá y se conocen con otros alumnos del mundo. Entonces el inglés es necesario justamente con esta intención natural de comunicación. Y al mismo tiempo, lo que tenemos en particular con Canadá es que los chicos, los alumnos que terminan la escuela secundaria, salen con una doble titulación. Por supuesto, la panameña o la mexicana en los colegios que ya tenemos, junto con la de la provincia de New Brunswick, del Ministerio de Educación, por supuesto. Y no es que los alumnos van a tener exámenes, sino que lo que ha validado New Brunswick es el plan de estudio que nosotros tenemos. Entonces, nuevamente, los alumnos demuestran sus conocimientos, sus dominios, no desde un día una prueba, sino a partir de todos los proyectos que van realizando. Y estos proyectos, como vos sabés, digo, tan experimentado en orientación vocacional, es lo que permite estas conexiones interdisciplinares, ¿no es cierto? No es que yo solamente estudie historia hoy de Panamá, estudio historia hoy, pero la conecto con geografía y también con historia y geografía en el mundo y con formación ciudadana. Entonces, estos proyectos son los que habilitan a nuestros alumnos a irse a estudiar a Canadá si es que lo desean, pero si no, sí se revalida el nivel de inglés. Ya esta tercera, de alguna manera con esta alianza que tenemos en New Brunswick, damos cuenta del nivel que tienen nuestros alumnos. No lo decimos nosotros, que digo que vale la pena, ¿no? Cuando una agencia, un ministerio de educación justamente convalida los planes de estudios nuestros. En ese mismo sentido, ¿qué caracterizaría asimismo en los diferentes niveles la metodología de Mapelvier? ¿Ya adelantó algo o esbozó alguno? Si pudiera puntualizar cuál a nivel de la básica general o a nivel de parvulario, cuáles Mm. son las características para esos que nos están escuchando y van a estar escuchando el Mapelvier en Panamá para establecer como una diferencia en cuanto a esa metodología que ya adelantado quisiéramos que puntualizara en ese sentido. Sí, los grandes diferenciales son primero inmersión en preescolar, lo que yo te decía, 100% en inglés. Después, a partir de los 6 años hasta los 18, las ciencias, las matemáticas y las artes se enseñan en inglés. Ese es el currículum, porque justamente entendemos las relaciones en el pensamiento, cómo se desarrolla el pensamiento en inglés de manera distinta. Así que esos son los diferenciales. Y un tercer diferencial que para mí es muy importante tiene que ver con el desarrollo de habilidades. Quiero decir, por supuesto, el desarrollo académico e intelectual de los alumnos es muy importante, pero es tradicional y creemos que ya no es suficiente. Entonces, le damos el mismo valor al desarrollo socioemocional, y a eso me refiero con el desarrollo de las soft skills, que la verdad que no son nada blandas, no es que hay otras más duras que son más fuertes, sino que sabemos, o mi posición es que son las más fuertes del futuro en cuanto al empleo, y esto tiene que ver con la creatividad, la curiosidad, el liderazgo, las habilidades de gestión de equipo, también de gestión del tiempo, de motivación, de empatía, resiliencia. Cuando nosotros hablamos de ciudadanía global, hablamos de una empatía y de comprender cómo funcionan las instituciones educativas en nuestros países, en nuestra región, pero también cómo funcionan
en otros países y en otras regiones. Entonces, este desarrollo es integral. Para nosotros, el intelecto y el académico es tan importante como el desarrollo socioemocional, la personalidad de nuestros alumnos. Y eso es un gran diferencial porque sabemos que muchos colegios suelen predominar, darle mucha importancia a lo intelectual y académico, y después sabemos que tenemos problemas con la motivación de los alumnos o con la huella digital, ¿no es cierto? Con que no saben cómo comportarse en el ciberespacio, o también tenemos problemas de acoso escolar. Entonces, para nosotros es tan importante la parte intelectual como la parte socioemocional. Y después, eh, nosotros en América Latina tenemos un gran foco en proyectos interdisciplinares, pero entre colegios. Es decir, teniendo en cuenta los objetivos sustentables de la ONU, tenemos proyectos curriculares que hacemos a lo largo de todo el año en inglés con alumnos que se comunican a través de herramientas digitales con otros alumnos en inglés y les cuentan proyectos que tienen que ver quizás con su cultura, también con lo que están estudiando, y entonces eso es natural, el uso natural del inglés más allá de las aulas nuestras. Y tenemos también un proyecto con el español para que los alumnos hablen en español para mejorar su comunicación oral, escrita y también digital con nuestros colegios en América Latina. Entonces, ese es un diferencial porque forma parte de nuestro currículum. Nosotros le damos esas herramientas a los docentes, esos planes de estudio para que justamente tengan intenciones comunicativas reales y que no sea solamente para hablar con la maestra, sino para poder aprender y conocer otras culturas a través de estos idiomas. Como ha dicho, reitero, es básicamente aprender a expresarte, pensar y convivir con el inglés. Es lo que recoge lo que me acaba de responder. En ese mismo sentido, ¿en qué momento nos encontramos para con esos aliados, colegios, docentes, parvularios o futuros parvularios? ¿En qué momento nos encontramos en Panamá, tomando en cuenta que, como le decía antes de iniciar la grabación, se avecina un cambio de autoridades, ¿sí? De la administración? Entonces quisiéramos como que establecer en qué momento nos encontramos. Sabemos que el proyecto es a largo plazo, pero es importante puntualizar al corto plazo en qué momento nos encontramos en esas alianzas o en esa búsqueda de sumar voluntades para este esfuerzo que sin duda va a beneficiar a muchos panameños. Mira, la educación, la verdad, lleva tiempo, pero creo que es muy importante comentarte sobre dos eventos. Eh, Justamente nos reunimos con mujeres líderes de Panamá y también con empresarios para conversar qué es lo que necesita particularmente Panamá, y en una época de campaña electoral, como de alguna manera conversar sobre los factores globales que en educación están marcando la diferencia para traerlos aquí. Y un primer factor que vale la pena señalar tiene que ver con la capacitación docente. Estos cambios pedagógicos requieren un cambio en la cultura organizacional de los colegios para que puedan ser más que buenas ideas y que puedan transformar la educación. Sabemos que muchas otras educadores, yo soy una de ellas, aprendimos más de manera unidireccional, ¿no? La maestra se sentaba, estaba parada, y todos los chicos sentados y escuchaban. Ahora justamente lo que queremos es un cambio de la pedagogía, y eso requiere que los docentes puedan entender cuáles son las ventajas de esto de las neurociencias, lo que yo te decía del bilingüismo, cómo permite hacer conexiones de otra manera, y hay que capacitar a los docentes teniendo en cuenta que en muchos contextos no están bien pagos, tienen una sobrecarga en la planificación o también una sobrecarga en la corrección de las pruebas. Entonces, eso es un contexto que hoy conversábamos y que vale la pena visibilizar, porque cuando las políticas públicas hacen foco en la capacitación docente sin tener en cuenta el tiempo que lleva, es donde los docentes se sienten con el síndrome burnout, ¿no? Y pasó mucho en la pandemia. Entonces, creo que eso hay que ponerlo en el tapete, pero sí me parece que hay muy buenas iniciativas o direcciones, buen norte cuando se hablan de las competencias. Queremos que los alumnos desarrollen competencias porque hoy ya TPT sabemos que nos hace un ensayo. Entonces, los docentes lo que tenemos que hacer es pedirle a los alumnos que no demuestren el
conocimiento del libro de qué pasó en este capítulo, sino personalizar la educación. Y cuando hablo de personalizar la educación, hablo de qué propuestas les hacemos a los docentes, a los alumnos, para que nos digan, bueno, vos qué hubieses hecho si fueras el protagonista. ¿Por qué? Fomentar esta voz y voto de los alumnos, porque creo que a partir de esas competencias es donde Panamá puede hacer un cambio. Me parece que esa es la conversación del debate público un poco hoy en educación. Hablar de la personalización docente, también entendiendo, por supuesto, que Panamá, como otros países en América Latina, tiene una disparidad en algunos contextos más vulnerables de educación pública. También hay una gran deserción escolar, particularmente la secundaria, porque los alumnos necesitan trabajar. Entonces me parece que el debate público en cuanto a la política educativa tiene que hablar de la capacitación docente para permitir que el proceso de enseñanza y aprendizaje sea personalizado. Y en eso creo, Juan Carlos, que la tecnología es un aliado nuestro, pero también muchos docentes se sienten que tienen miedo a perder su trabajo porque temen que sean reemplazados por la tecnología, y creo que ahí la capacitación docente justamente lo que permite es, mira, la verdad es que hoy ya TPT te permite ahorrar tiempo en las planificaciones, vos también podés hacer informes a partir de datos. Entonces creo que eso tiene que ser una inversión, una apuesta de la política pública justamente para generar un cambio que, la verdad, bueno, vamos a hablar de 4 o 5 años, pero que después debe ser mantenido, ¿no es cierto? Excelente, excelente la respuesta del análisis que nos comparte Natalia. Hoy conversamos con Natalia Fernanda Tieso de la empresa Mavil Beer, que aspira a establecerse en Panamá. Bueno, es decir, ya está en Panamá buscando aliados para promover la educación bilingüe inmersiva intensa. Con ella estamos conversando en el día de hoy aquí en Tu Carrera. Vamos a una pausa comercial. Regresamos ya con los últimos minutos haciendo unas reflexiones ya a nivel individual para sembrar esa cosquillita, como quien dice, sobre la importancia del inglés para mi hijo, para mí como profesional, para mí como docente, porque siempre se puede mejorar y sin duda, si tiene una lengua adicional que domina, sin duda va a poder tener un mejor camino en el ámbito profesional. Vamos a la pausa y ya regresamos. Estamos de vuelta hoy aquí conversando un poco de la importancia del idioma inglés en momentos de cambio, en momentos de transición. Hablamos con Natalia de la empresa Maple Beer, que apuesta a Panamá para, sin duda, tener mayor cantidad de profesionales, estudiantes, docentes, niños inclusive, que dominen el idioma inglés en base a su metodología. Natalia, en la pausa decía que quería alguna reflexión para ese padre de familia del por qué, entre más temprano mejor, sumar a un chico, a un niño, a un infante a un proceso de aprendizaje del inglés. ¿Por qué entre más temprano o por qué despertar al menos en la adolescencia, enfocándolo en una importante inversión como es dominar un segundo idioma? En épocas, casualmente, de ChatGPT, en época de inteligencia artificial, en época de la evolución de un conocimiento constante. Es importante en ese sentido hacer como que esa reflexión para mantenerse actualizado desde la temprana edad hasta como adulto. Mira, a muchos padres lo que les voy a decir es no compartan sus miedos del inglés con sus hijos. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos padres que dicen, ay no, inglés es muy difícil, y se acuerdan quizás que la maestra los retaba con la pronunciación o con la gramática. Entonces, primero es perder el miedo y abrazar el inglés también como una oportunidad para acompañar el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos. La verdad es que nosotros estamos enfocados en clase media, no en colegios sumamente caros y elitistas y exclusivos, sino queremos hacer una diferencia en la clase media. Y lo que nos sucede, Juan Carlos, es que muchos padres no saben inglés, excepto de leer un menú, ¿no es cierto? Y justamente es toda una revolución en la familia cuando empezamos a compartir los primeros logros de los alumnos y después vemos a los padres que nos dicen, ay, los chicos, no entiendo nada, pero cantan la canción del colegio, ¿no es cierto? Entonces, hacemos un trabajo también con los padres justamente de compartirles cuáles son las actividades. Para eso tenemos una plataforma también y les decimos, bueno, esta semana vamos a ver estos temas, vamos a estar con estas canciones o estos videos o estos juegos también. Entonces, justamente para mí, yo voy a decirle a los padres, anímense a marcar una diferencia para sus hijos porque el aprendizaje del inglés es divertido, la escuela es divertida, tiene que ser, no digo
divertida, vaciada de conocimiento, sino, digo, tiene que ser un espacio donde los alumnos puedan desarrollar sus propios talentos, donde tengan una cheerleader particular. Y esto es una frase de Rita Pearson, una educadora de Estados Unidos, que justamente decía, cada niño tiene que tener como ese profesor que va por ellos y que los apoya y los acompaña, porque también sabemos que hay alumnos que vienen de dificultades, ¿no? De las familias, dificultades económicas o también emocionales. Entonces, justamente cuando el inglés se aprende de manera temprana, es una cosa natural. Entonces, no son listas de verbos que uno no entiende. Entonces, yo a esas familias los invito a animarse a pensar en una educación distinta, porque ya la educación, como fue planteada hace unos años, no nos sirve y sabemos que necesitamos liderazgo con valores. Digo, un liderazgo que tenga que ver con conocimiento, por supuesto, pero con estos valores que van a hacer que seamos distintos de la robótica, que no nos reemplacen, que tiene que ver con ser persona. Entonces, me parece que a esos padres los invitamos hay que educarlos a los padres también, pero los invitamos justamente a acercarse a esta metodología que van a ver los grandes avances y que los alumnos disfrutan este idioma. De verdad que una excelente conversación como la anterior. El tiempo ha volado, ya no nos queda minutos ni segundos para seguir hablando de algo tan fascinante como lo es. Y resalto, en un momento de transición en donde debemos desarrollar políticas públicas, creo que hemos esbozado algunos lineamientos. Por Mm. un lado, esa ciudadanía global, la importancia del padre de que se involucre en una metodología inmersiva en donde entre más temprano mejor, y sin duda una inversión en educación, y si es en educación bilingüe que va a tener réditos tanto para la familia como para el país. Natalia, siempre bienvenida, ha sido un gusto volver a conversar contigo y de verdad exhortándole a cada uno de los que haya escuchado este programa, lo haya revisado, a que reflexionen y que apostemos a un país de servicio como el nuestro a invertir en el inglés, pero esta vez en serio y sobre todo con aliados tan importantes como Maplebear, que se establecerá en Panamá para buscar esos aliados y ayudar a beneficiar a más profesionales. No me queda tiempo para más, exhortándole a cada uno de ustedes que tengan un excelente fin de semana.